Paz de Cristo. En esta hora contento, agradecido con el Señor por estos momentos que nos regala de estar en una escuelita bíblica dominical más. Te voy a invitar a leer una parte de la Escritura que se encuentra en Hebreos 11:6, que dice: Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta parte de la Escritura la ponemos para honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Niños, yo soy Clemente Pacheco Espinosa, hermano de ustedes. Así es que vamos a iniciar y los voy a invitar a hacer una oración. Póngase de rodillas, niño, niña, vamos a orar en esta hora, vamos a pedirle al Señor dirección para que Él nos guíe en esta escuelita bíblica que vamos a tener ahora. Dios bendiga a nuestra hermana Sobeida, oren por ella para que el Señor le dé de su gracia. En esta hora, Señor, te damos gracias por estos momentos. Te ruego, Señor, que bendigas a estos niños que están en oración, que están orando. Te ruego, Señor, por mis hermanas que están al frente de este trabajo. Te ruego por mi hermana Sobeida, bendícela, Señor, dale de tu gracia. En el nombre del Señor Jesucristo, que tu palabra fluya, que tu enseñanza sea para todos estos niños, herederos del reino. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, niños. Síganse gozando. En el nombre de Cristo Jesús. Paz de Cristo, niños, cantemos juntos esta alabanza, fe poderosa. Te pido en oración, aumenta mi fe, Señor, y que con certeza pueda ver aquello que espero y no se ve. Ayúdame a avanzar, a dar un paso a la vez, pues quiero crecer, crecer y crecer, crecer en mi fe. Quiero una fe poderosa que mueva montañas, que mueva el mar. Quiero una fe inenarrable como la que tuvo el padre Abraham, como la de el rey David, por ser un ejemplo, decir, yo quiero esa fe que ellos tuvieron un poco más. Quiero una fe poderosa que mueva montañas, que mueva el mar. Quiero una fe interminable como la que tuvo el padre Abraham, como la de el rey David, por solo un ejemplo decir, pues quiero esa fe que ellos tuvieron y un poco más, como la de el rey David, por solo un ejemplo decir, yo quiero esa fe que ellos tuvieron y un poco más. Yo quiero esa fe que ellos tuvieron y un poco más. Dios los bendiga y Dios los guarde. Paz de Cristo, niños. Bienvenidos a una clase más de Escuela Bíblica Dominical de nuestra Iglesia Gentil de Cristo. Yo soy la hermana Sobeida Flores y en este día quiero compartir con ustedes una historia muy hermosa que se encuentra en la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, que es nuestra Biblia. Aquí tenemos muchos libros y uno de ellos que se encuentra en el Nuevo Testamento es el libro de Hebreos. En el capítulo 11 se encuentra a lo largo de todos los versículos una historia de hombres y mujeres de Dios que mostraron con su vida cómo agradar a Dios.
Vamos a aprender de ellos. Vamos a hacer un recorrido a través de la historia de muchos personajes bíblicos que nos traen hermosas enseñanzas. ¿Están listos? Continuamos. Se titula Herederos de la Fe. Esta se encuentra en el capítulo 11 del libro de Hebreos, el cual está en el Nuevo Testamento. ¿Están listos para que comencemos un recorrido y conocer grandes hombres y mujeres de Dios que nos enseñaron maravillas, prodigios, milagros? ¿Quieren saber qué fue lo que hicieron? ¿Están listos? Vamos a comenzar. ¿Cómo vamos a conocer a estos herederos de la fe? Mira, te voy a dar algunas pistas. Te voy a decir, en base a las imágenes que tienes ahí, qué es lo que hicieron o qué es lo que vivieron. Para eso, te recomiendo algo. Pide ayuda a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, alguien que esté ahí cerca de ti. Dile, ven, ayúdame, porque yo quiero saber quién es este heredero de la fe. ¿Estás listo? Muy bien. Vamos a comenzar. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a un hombre que está orando. Él está vestido de pieles y algo más. Este hombre era pastor de ovejas. También tenemos a dos hermanos. Uno de ellos, pastor de ovejas, y el otro era que cultivaba vegetales, era un agricultor. Muy bien. Ahora tenemos a estos hermanos ofreciendo un holocausto a Dios, es decir, un sacrificio. Pero ¿qué sucedió? Que uno de ellos ofreció lo mejor que tenía, sus mejores ovejas, las más hermosas, sanas. ¿Por qué? Porque él quería agradar a Dios. ¿Ya sabes de quién se trata? ¿Cómo se llama? Muy bien, Abel. Por la fe, Abel ofreció el mejor sacrificio a Dios y esto fue agradable ante sus ojos. Qué hermoso, ¿verdad? Que nosotros también podamos agradar a Dios si ofrecemos lo mejor de nosotros. Si cantamos, si oramos, si estamos en la iglesia o en nuestra casa, en la escuela, ayudamos a los demás, hacemos el bien a todos. Esto agrada a Dios. Qué hermoso. Muy bien, continuamos. Miren este hombre. ¿Qué se dice de él? En el libro de Génesis se nos dice que él caminó con Dios. Y algo muy sorprendente, también se nos dice que él fue llevado al cielo sin ver muerte. Vivo, así lo llevó el Señor. ¿De quién se trata? Exacto, su nombre es Enoc. Enoc también es considerado un héroe o heredero de la fe, porque él fue un hombre que caminó con el Señor. Así nosotros también debemos de esforzarnos y pedirle al Señor nos ayude a caminar siempre con Él, para que sea agradable ante sus ojos. ¿Qué tenemos aquí? Observen, tenemos un arca y los animales que están entrando en ella. Este hombre hablaba a la gente, a los que le rodeaban, y les decía, entren al arca para que sean salvos, pero nadie quiso escuchar. Entonces vino una gran lluvia, un diluvio, pero cuando todo pasó, él y su familia dieron gracias a Dios porque los había salvado. ¿De quién estamos hablando? ¿Cuál es su nombre? Ya lo vieron en una de las historias de las clases anteriores. Así es, se trata de Noé. Así como Noé obedeció a Dios, así nosotros también vamos a seguir su ejemplo. Obedezcamos a nuestro Señor, obedezcamos a nuestros padres, para que también esto sea de gozo para nuestro Señor. ¿Ven el mapa que tenemos ahí? Es en Medio Oriente. Hay un lugar que se llama Ur de los Caldeos.
En ese lugar habitaba este hombre. A él le llamó Dios, habló con él y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, sal de donde estás con tu familia. Él vivía con sus padres, con su esposa, pero le dijo Dios, sal y yo te llevaré a unas tierras hermosas que fluyen leche y miel, a la tierra prometida. ¿Y qué fue lo que hizo él? Con su familia, con su esposa, con los que trabajaban con él, obedeció y salió para aquellos lugares que Dios le había prometido. ¿Quién es este hombre? Una pista más. A él se le llama el padre de la fe. Su nombre es Abraham. Muy bien. Abraham es considerado el padre de la fe porque él mostró obediencia, confianza, que Dios cumpliría sus promesas. Ahora tenemos a una mujer. ¿Pueden verla? En la primera imagen la tenemos orando. ¿Y qué es lo que ella está pensando en esa nubecita? Se está viendo ella embarazada. Esta mujer no podía tener hijos, ya estaba anciana y no había tenido hijo. Pero ella creyó a Dios que le daría a un hijo. ¿Ven la siguiente imagen? Dios cumplió su promesa. Le dio un hijo y se puso muy, muy feliz. ¿Quién es ella? Así es, su nombre es Sara. Sara era la esposa de Abraham, el padre de la fe, y ambos creían y confiaban que Dios era fiel y que Él cumpliría sus promesas. Así nosotros también podemos estar felices y contentos porque Él siempre cumple lo que promete. Recuerden, ven a este hombre anciano que está muy sorprendido. A un lado de él se encuentra un niño, un jovencito. ¿Por qué está tan sorprendido? Porque Dios le habló y le hizo una petición muy especial. En la siguiente imagen podemos ver cómo está él, este anciano, junto a otros hombres, que eran sus criados, y junto a su hijo, llevando leña y también llevaban fuego, y se dirigieron a un monte llamado Moria. ¿Recuerdan quién es este hombre? Dios le pidió a su hijo como sacrificio. ¿Y qué fue lo que hizo él? Obedecer. Fue para ser probado, porque él confiaba que Dios tiene todo el poder de hacer todas las cosas, incluso de levantar a alguien que había muerto, de resucitarlo. Sabía que Dios cumple sus promesas, que si Dios le había dicho que de su hijo tendría una descendencia tan grande como las estrellas del cielo, como la arena de la mar. Ya saben de quién se trata. Ya habíamos hablado de él. Él es Abraham. Y por último, díganme, ¿cuál es el nombre que se le da a Abraham? El padre de la fe. Muy bien, vamos muy bien, niños. Más pistas. A ver, este hombre era el hijo de Abraham. Está fácil, ¿verdad? Además, él tuvo 2 hijos y eran gemelos. La palabra nos dice que él, antes de morir, cuando ya era anciano, bendice a sus hijos, hablando de lo que Dios les iba a dar a cada uno de ellos, porque este hombre creía en Dios, confiaba que las promesas de Dios se iban a cumplir. ¿Quién es él? Isaac. Su nombre significa risa. Él era hijo de Sara y de Abraham era único hijo de la promesa. Así nosotros también como hijos, ustedes como niños, también tenemos promesas de parte de Dios y también debemos de pedir a Dios nos ayude a obedecerlas y a confiar en esas promesas. Por ejemplo, te voy a dar una. La palabra nos dice que si nosotros como hijos obedecemos y honramos a nuestra mamá y a nuestro papá, entonces Dios nos da una bendición muy grande.
dice que nos irá bien y que seremos de larga vida sobre la tierra. Así que a obedecer y a honrar a papá y a mamá. ¿De acuerdo? Muy bien. Este personaje de la historia de Herederos de la Fe, en sus últimos días vivió en Egipto. Aquí lo podemos ver orando, bendiciendo a dos de sus nietos, llamados Efraín y Manasés. ¿Quién es este hombre? ¿Una pista más? Él es uno de los hijos de Isaac. Así es, su nombre es Jacob. Y de hecho, Dios le cambió el nombre a Israel. ¿Qué dice la palabra acerca de Jacob? Dice que por la fe, Jacob, muriendo, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en un bordón o en un bastón. Él nos da ejemplo de fe, de adoración, de obediencia. Él conoció al Señor y le siguió todos los días de su vida hasta su muerte. Así nosotros adoremos a Dios con todo el corazón. ¿Cuándo? Siempre, toda nuestra vida. Aquí tenemos un hombre que también vivió muchos años de su vida en Egipto. Él fue vendido por sus hermanos como esclavo en Egipto, pero Dios siempre estuvo con él, lo bendijo. Ya saben quién es, ¿verdad? Él es José. Muy bien, José, hijo de Jacob, murió en Egipto. De hecho, en sus últimos días, como podemos ver en la imagen, él estaba en cama ya muriendo, pero como él vivió siempre de una manera íntegra, obedeciendo, agradando y siguiendo a Dios, él siempre se preocupaba mucho por no desagradar al Señor, por no pecar contra Dios. Él, cuando estaba por morir, sabiendo que Dios había prometido que llevaría de regreso al pueblo de Israel a las tierras prometidas, Él les dijo: no olviden que cuando ustedes salgan de este lugar, se lleven mis huesos. Yo voy a morir, pero mis restos, mis huesos, no los van a dejar aquí, se los van a llevar con ustedes a la tierra prometida. Y sabemos que después de muchos años, esto sucedió y se cumplió. Grande es Dios para cumplir todas las promesas. ¿A quién reconocen aquí? ¿Qué podemos ver? Vemos a una pareja y vemos a un bebé en un canasto y después lo vemos ahí, el canasto en el agua. Yo creo que con eso está fácil, ¿verdad? ¿De quién se trata? De Moisés. Muy bien, aquí tenemos a Moisés bebé, pero en este caso no vamos a hablar todavía del bebé porque él era muy pequeño, sino que vamos a hablar ¿de quién? De sus padres, de los padres de Moisés. En Hebreos también nos dice que por la fe los padres de Moisés confiaban que Dios guardaría y protegería a su hijo. Así que, aunque en ese tiempo el rey mataba a todos los niños varones que nacían, ellos creían que Dios podría salvarlo y protegerlo. Qué hermoso ejemplo, ¿verdad? De que aunque haya dificultades, aunque haya problemas, aunque haya enfermedades, nosotros tenemos un Dios poderoso que nos guarda, que nos cuida, que nos sana. Así vamos a tomar ese ejemplo de los padres de Moisés. Ella se llamaba Jocabed y su padre se llamaba Amram. Vamos a tomar el ejemplo de ellos, de confiar en las promesas de Dios, que Él nos va a cuidar y nos va a guardar. Está muy fácil reconocerlo, ¿verdad? Vestimenta egipcia. Y ahí está observando a unos hombres trabajando. Ellos eran esclavos. ¿Quién es él? Muy bien, él es Moisés ya grande. ¿Recuerdan que les acabo de decir que cuando él era bebé, por sus padres fue
salvado porque ellos confiaron en Dios. Y la hija de Faraón lo adoptó cuando él ya era grande. Él mostró su fe. Y dice la escritura que Moisés, por la fe, siendo ya grande, rehusó, ya no quiso ser llamado hijo de la hija de Faraón. Él prefirió ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de las comodidades temporales de pecado. Si él hubiera seguido en Egipto, él hubiera tenido riquezas y muchas cosas del mundo, pero que son desagradables a Dios. Sin embargo, él dijo, no, yo prefiero estar con el pueblo de Dios. Por esa razón nosotros también debemos de escoger siempre lo mejor, que es seguir a Dios. También nos dice la palabra que por la fe Moisés celebró la Pascua. ¿Ven lo que esta familia está haciendo aquí abajo, compartiendo alimentos y estaban vestidos? ¿Por qué? Porque Dios les había dicho que ya iban a salir de Egipto, pero vendría la última plaga. Así que le dijo al pueblo que tenían que obedecer aplicando sangre de un cordero en las puertas, en los dinteles, es decir, en las orillas, todo alrededor de la puerta. Pueden ver a la familia con sus hijos cómo aplicaban la sangre, porque si ellos obedecían, entonces la muerte de los primogénitos no llegaría a ellos, es decir, que iba a morir el hijo mayor de cada familia, incluso de los animales. Entonces ellos confiaban en Dios, creían por la fe que Dios cumpliría y ellos obedecieron. Los que no obedecieron entonces recibieron esas plagas, pero los que sí fueron salvados. Así que nosotros también obedezcamos a Dios, porque Él siempre cumple todas sus promesas. Él nos ayuda, nos protege, pero nosotros necesitamos obedecer y confiar en Dios. ¿Pueden ver estas imágenes? ¿No les parecen sorprendentes? ¿Qué tenemos aquí? El mar. ¿Pero qué hay ahí en medio? Un camino, es decir, que el mar está dividido en dos, se partió en dos y en medio aparece un camino de tierra seca. ¿Quién hizo esta maravilla? Nuestro Dios, el Señor. ¿Y quiénes son estas personas? Exacto, es Moisés y el pueblo cuando salió de Egipto porque Dios los hizo libres de la esclavitud. Ellos tenían fe que Dios los protegería, que ellos pasarían en medio del mar como por tierra seca y no tuvieron temor de que el agua cayera sobre ellos. Ellos confiaban en Dios y obedecieron y cruzaron, pero no así. Quienes iban atrás de ellos eran los egipcios que querían matarlos y hacerlos regresar a la esclavitud, pero ellos sí murieron en el agua, sobre ellos sí cayó, porque ellos no seguían a Dios, no creían en Dios. Por eso es importante que siempre pongamos nuestra mirada en el Señor y que aprendamos de estos ejemplos, de estos hombres y mujeres de Dios que nos ayudan a que nuestra fe crezca y aumente y confiemos más en nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos observar a hombres que llevan el arca de la alianza y llevan trompetas en sus manos y están caminando alrededor de una ciudad fortificada, es decir, con grandes muros, que en ese tiempo se decía que era una ciudad poderosa. Sin embargo, Dios les dijo, confíen y hagan lo que yo les voy a decir. Entonces ellos, obedientes, caminaron alrededor de esta ciudad por 7 días y en el último día la rodearon 7 veces. Entonces les dijo el Señor, toquen las trompetas y griten y les entregaré la ciudad. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Pueden ver qué sucedió? Cayeron los muros de piedra, grandes, altos, todo fue derribado. ¿Quién hizo esto? Nuestro Dios, el Señor, porque Él tiene poder de hacer
todas las cosas. ¿Y cómo esto sucedió? Por la obediencia del pueblo de Dios. Ellos son los que habían salido de Egipto e iban hacia la tierra prometida. Nosotros también confiemos en Dios. Él es poderoso para hacer todas las cosas posibles. Ayúdenme y díganme el nombre de esta mujer que primero recibió a 2 hombres. Ellos eran espías del pueblo de Israel que iba hacia la tierra prometida. Ella los escondió en su casa y después los ayudó a escapar usando una cuerda de color rojo. ¿Recuerdan cómo se llama? Rahab. Por fe, Rahab fue salvada y no murió con el pueblo de Jericó donde ella vivía, porque ella creyó en Dios, ella escuchó de Dios y ella conoció del Señor y ayudó a estos hombres. Por lo tanto, ellos, cuando derrotaron al pueblo, la salvaron a ella y a su familia. ¿Quién hizo esto? Nuestro Señor, nuestro Dios. ¿Cuántos herederos de la fe, verdad? Y el tiempo nos faltaría para contar de las hazañas y prodigios que hicieron, por ejemplo, Barak, Gedeón, Jefté, Samsón. Samuel, David, Daniel, los profetas y una larga lista de hombres, mujeres y niños de Dios. Y vamos a cerrar esta lista de herederos de la fe con unos pequeños que me están escuchando en este momento. Ellos también aman a Dios y quieren aprender del Señor y seguir su ejemplo. ¿Quiénes son? Ustedes, cada uno de ustedes, los herederos del reino, también son herederos de la fe. Repitan conmigo, fuerte, que los puede escuchar. Así como los antiguos, por la fe, yo voy a agradar a Dios. Amén. Paz de Cristo, niños. En esta hora, contento, agradecido con el Señor, porque nos permite estar una vez más para dar esta pequeña enseñanza. Estamos considerando Hebreos 11, todo el capítulo, pero estamos leyendo el versículo 6, que dice, empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso, niños, ustedes, desde su temprana edad, están adquiriendo fe. Sus padres los están instruyendo en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, después de tener fe, creer que hay un Dios que es galardonador de los que le buscan, que es dador, que Él nos da cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros le pedimos, Él nos da. Así es que si hay alguna necesidad, ustedes hay que pedir a Dios. Herederos de la fe. Un heredero de la fe no se hace de un día para otro. Gracias a Dios que Él da a algunos que así sea, que sean herederos de la fe de un día para otro, crían fe. Pero aquí vamos a hablar de ustedes que están pequeñitos, que sus padres los están instruyendo para que sean unos herederos de la fe. Que lo que ellos tienen de fe se lo están inculcando a ustedes. Ustedes son herederos de la fe. No porque sean niños, ya van a decir, no podemos. Hubo un profeta llamado Jeremías, el cual le habló el Señor y le mandó hacer unas cosas
para él eran grandes, pero para Dios no eran grandes. Jeremías le dice al Señor, ahí en Jeremías capítulo 1, versículo 6, y yo dije, Señor Jehová, no sé hablar porque soy niño. ¿Sabe lo que le dijo el Señor? Y díjome Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te enviare irás tú y dirás todo lo que te mandare. Así que Dios trata con niños pequeños y Él los manda a cumplir lo que Él quiere. Y Él quiere, niño, que tú seas bueno, que seas agradecido con Dios, que ames y respetes a tus padres. Y para ser un heredero de la fe, tienes que ser obediente primero a Dios. Tenemos que ser obedientes a Dios. Tener esa fe gloriosa que inculcan nuestros padres en nosotros. Obedecerlos en todo, dice su palabra. Como estamos en el capítulo 11 de Hebreos, nos iremos con Moisés. Ahí en el versículo 23, el capítulo 11, versículo 23 de Hebreos, dice: por fe Moisés nacido fue escondido de sus padres por 3 meses. Y dirás tú, ¿por qué fue escondido? Porque este rey era malo y mandó matar a todos los niños recién nacidos. Pero los padres de Moisés no tuvieron temor, porque ellos confiaban en un Dios grande y lo escondieron, dice, por 3 meses, porque le vieron hermoso niño y no temieron al mandato del rey. Y luego dice, por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo, teniendo por mayor riqueza la deshonra y la humillación, que gozar de comodidades que luego iban a pasar. Él lo entendió, él supo que todo lo que hay en esta tierra pasa. Así es que este niño fue escondido, pero ellos inculcaron en él el temor de Dios, la fe, le heredaron esa fe sus padres de confiar plenamente en Dios. Por eso vemos que Moisés, ya después, hecho ya grande, teniendo todas las comodidades de un rey, de un príncipe, siendo alguien ya grande dentro del reino de Faraón, él dijo, yo no quiero esto, yo prefiero sufrir con mis padres, sufrir con mi familia, el servir a un Dios verdadero. Esa es la heredad que nosotros inculcamos a nuestros hijos. Y eso, niños, no se compra en la tienda, no se compra en un supermercado. Eso, niños, se adquiere por medio de la palabra de Dios y el aprendizaje de las historias, como ustedes ya las saben. Así es que estas van a ser mis palabras, niños. Mi deseo es que Dios los bendiga, Dios los guarde y sigan adelante, herederos de la fe, herederos del reino de Dios. Dios los bendiga. Para aprender el versículo bíblico de esta clase, vamos a empezar leyendo de corrido este versículo. Después voy a explicar algunas partes de él y por último lo vamos a leer en forma lenta para repasarlo y después les voy a dar unos tips de cómo podemos ir aprendiéndolo durante el día. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. ¿Qué nos está diciendo el versículo? Que si nosotros queremos agradar a Dios, que Él esté contento con nosotros, es necesaria la fe. No es posible
agradar a Dios si no tenemos fe, si no confiamos y creemos en Él. También dice que es necesario que al acercarnos a Dios, creamos que Él existe, creamos que Él está ahí con nosotros, que Él nos escucha, que Él nos ve. Y entonces Él nos va a premiar porque lo hemos buscado, nos va a dar respuesta, nos va a ayudar y Él se va a complacer en nosotros, así como nosotros nos gozamos en Él. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es repetir el texto en forma lenta. Empezamos. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Te lo puedes aprender así, renglón, por partes, y te voy a dar unos tips. Puedes utilizar, si tienes en casa una hoja blanca, puedes utilizar la hoja de un cuaderno. Si tienes por ahí alguna tarjetita blanco de color, un post-it, lo que tú tengas a la mano, tus colores, un lápiz, una pluma, te recomiendo que lo escribas, el texto, en esas tarjetitas o en esas partes de hoja y que lo pegues ahí donde tú estás, cerca de tu cama, en el refrigerador. Incluso puedes hacer varias notas y no solo te va a servir para que tú te lo aprendas, sino que los que estén en tu casa también lo van a ver y a leerlo repetidamente. Vamos a ir memorizándolo y lo vamos a ir atesorando en el corazón. Entonces recuerda, hay que estudiarlo. Cuando ya te lo hayas aprendido, graba un video o toma una foto y puedes mandarla a este grupo para que se publique. Recuerda que durante las clases de escuela dominical también se están publicando tus alabanzas y tus participaciones acerca de las clases que estás recibiendo. Entonces, recuerda que para agradar a Dios necesitamos tener, ¿qué cosa? Fe. Fe, esa confianza y esa seguridad de que Dios está con nosotros, que Él nos escucha, Él nos ve, Él nos ama. Niños, vamos a terminar nuestra clase con una merienda. Digan, ¿cómo se llamó la clase de hoy? Muy bien, entonces vamos a preparar a herederos de la fe. Para eso necesitas algunos materiales de tu cocina. Ve con tu mamá o con alguien que esté ahí contigo, tus hermanos, para que te ayuden y busques algunos alimentos que tengas a la mano. Pueden ser frutas, verduras, cereal, galletas, lo que tengas a la mano, porque lo vamos a utilizar para elaborar herederos del reino. Por ejemplo, vamos a hacer el primero. Lo que necesitamos es una rebanada de pan. Puede ser integral blanco o de cualquier pan. Incluso puedes utilizar una tortilla, lo que tengas. ¿Está bien? También vas a necesitar 2 rodajas de queso. Para eso tú tomas una pieza de queso y utilizas una cuchara, un tenedor o un cuchillo que no tenga filo. Entonces, también vamos a necesitar 2 rodajas de pepino. Cuando el pepino lo laves y lo vas a utilizar para cortar el queso, lo haces un poquito hacia adentro para que lo blanco no salga. También vas a necesitar 2 pasitas o 2 cacahuates o 2 que sean piezas pequeñitas. Un triángulo de boloña, jamón, queso y aquí sí procura que sea algo rojo. Es la mitad de una rebanada de tomate y unas 10 tiritas de zanahoria. ¿Están listos? Vamos a comenzar. Lo que tienes que hacer es tomar en el plato en el que lo vas a preparar tu rebanada de pan y ahora vamos a colocar sus ojos. Primero la parte blanca de los ojos, los colocamos. Después vas a colocarle sus lentes, porque este es muy especial, llevas lentes. Vas a tener también 3 tiritas de pepino, lo vas a cortar así de la orillita. Una piececita es para que esté a la orilla, otra va a estar del lado izquierdo
y en medio para unir los lentes. ¿Está bien? Por último, la vas a poner aquí en medio, ¿ok? Enseguida vas a tomar las pasitas para formar sus ojos. Su nariz es el triángulo de lo que hayas cortado. Su boca es una mitad de tomate y el cabello se lo vas a poner de zanahorias. Puedes usar zanahoria rallada o cualquier otra cosa que tengas a la mano, trocitos de galleta o lo que quieras. Ahora vamos a continuar con otra merienda, pero de frutas. Para eso vas a utilizar yogur, lo vas a colocar en el centro. Si ya lo quieres acomodar con una cuchara. Muy bien. Después vas a empezar a formar tu heredero del reino. Puedes hacerte a ti mismo o a alguien más. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a colocar su cabello. Puedes utilizar cereal. Por ejemplo, aquí voy a usar cereal de Choco Crispy. Puedes usar del que tengas o granola. Después le vas a colocar los ojos con 2 rebanaditas de plátano. 2 pasitas para poner en el centro. Puedes usar una almendra, una nuez o alguna figurita que tengas o un trocito de fruta. Y la boca sería de manzana. Le podemos dar un poquito de sabor y de color usando un poco de mermelada para colocarlo sobre la boca y que tenga un poquito de color. Por último, para terminarlo, podemos decorar con algunos trozos de fresa que tienen forma de corazón, porque así podemos decir que nosotros también amamos al Señor. Mira, aquí tenemos varios herederos de la fe. Aquí puedes preparar tu merienda con zanahoria rallada, usas pepino, puedes usar salchicha y aquí hasta le pusimos un sombrerito de lechuga decorado con una flor de frutilupis. También tenemos a un hermoso heredero de la fe con cabello de brócoli. Tiene bolonia, salchicha con una sonrisa de aguacate, tiene ojos de salami o con zanahorias y queso amarillo. Tenemos a otro heredero de la fe, pero este tiene su cara de queso fresco, su cabello de pepino, son rodajas de salchicha, zanahoria y una boca de tomate. Este es el que acabamos de preparar. Y por último, los de frutas, que es de yogur con corazones de fresa. Y aquí a una heredera de la fe con cereal, yogur y fresas. Niños, hemos llegado al final de nuestra clase de escuela dominical en este día. Demos gracias a Dios porque nos dio la oportunidad de aprender de grandes hombres y mujeres de Dios, herederos de la fe. También nosotros debemos de pedir a Dios en oración que nos ayude a ser grandes niños herederos de la fe. ¿Van a orar conmigo? Muy bien. Vamos a pedir que esa fe crezca y crezca en nuestros corazones, que el Señor Jesucristo nos aumente la fe. Y también recuerden que podemos tomar el escudo de la fe, el cual nos va a proteger del mal. Vamos a recordar algunos de los herederos de la fe. Repitan conmigo. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, José, Gedeón, David y muchos más que nos han enseñado cómo podemos agradar a Dios, ser obedientes, ser valientes y esforzados y muchas enseñanzas que vamos a guardar en nuestros corazones. Pidamos a Dios que nos ayude a ser esos niños fieles que oran, que aman al Señor Jesucristo. ¿Van a orar conmigo? Muy bien, demos gracias a Dios. Vamos a despedirnos con las siguientes palabras. Repitan conmigo. Por la fe, yo agradaré a Dios. Todos juntos.
por la fe, yo agradaré a Dios. En el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga. Nos vemos pronto.